No voten de aquí. Aún nos queda mucho programa, pero a 61 años ya, ¿no?, de cumplirse Bahía de Cochino, pues tengo la oportunidad de conversar con un cineasta cubano, Eliezer Jiménez, que está con nosotros pues presentando no una ópera prima, porque ya tú tenías otros trabajos, pero es así, Veritas. Veritas. Cuéntame eso. Veritas es un documental de largometraje que realicé desde el 2019 hasta el 2021. Atravesamos la pandemia y todas las desgracias que se ha vivido en la producción y que pudimos estrenar en el Festival de Miami recientemente. Es la primera vez que se escucha pues la voz del lado de acá de lo que fue Bahía de Cochinos. A nosotros por muchos años pues nos han contado la historia pues del lado de allá. Tanto que nosotros llegamos a entender que Bahía de Cochino, que es del lado de acá, del lado de allá es Playa Girón. Y este material cuenta otro lado de la historia y quiero que tú hables de eso. Bueno, desde un principio cuando yo quería hacer este documental desde que vivía en Cuba, pero las condiciones ahí eran imposibles. Bueno, para nadie es un secreto aquí el asunto de la censura y la represión. Y yo estaba haciendo desde hacía mucho tiempo en Cuba un cine muy beligerante contra el sistema y eso te trae problemas. Yo vine hace 8 años para acá y intenté buscar formas de hacerlo hasta que, bueno, se pudo conseguir este dinero para hacerlo y nada, Veritas cuenta la historia silenciada de la Brigada 2506. Yo creo que ha sido una gran oportunidad para que los protagonistas de esta orilla cuenten su historia, cuenten sus memorias, hablen de su narrativa, de su punto de vista, no solo sin censura, sino abiertamente, sin la mediación ideológica que tiene la versión de la historia que ha generado el régimen de los Castro, ¿no? Fue un proceso largo de trabajo. Yo primero me entrevisté con 40 de ellos, luego hice un casting de 10, y entonces esos 10 nos cuentan esta historia alternativa de la Brigada 2506. La historia que conocemos los de la generación que nació después de la Revolución Cubana es que un grupo de mercenarios pues había ido a invadir a Cuba y nunca nadie nos habló de un grupo de hombres que querían ir a liberar al país del cual habían sido expulsados, del cual habían sido expropiados y el cual querían pues ver seguir siendo ese país que era un país que estaba en los lugares cimeros del desarrollo a nivel mundial. Todos los de la 2506 eran jóvenes, eran cubanos y estaban dispuestos a dar su vida. Cuba dijo que era la primera victoria, a mí no se me olvida eso nunca, era la primera victoria de la Revolución Cubana contra el imperialismo, que en 72 horas se había destruido pues, esta invasión. Claro, esta invasión que estaba pactada con el gobierno de los Estados Unidos, pues tenía de seguro que iba a tener el apoyo de los Estados Unidos y en un momento, en lo que yo he podido ver en los años que llevo en el exilio, es pues la frustración de ellos de que el gobierno americano, sobre todo el gobierno de Kennedy, jamás les brindó ese apoyo. Tú que tienes los testimoniales, ¿cuál es la impresión de ellos? Bueno, ciertamente hay mucha frustración, es decir, fueron gente que fueron ahí voluntariamente, como cualquier joven que cree en una utopía y que cree en la libertad y que quiere defenderla,
Además, tenían todo su derecho para ir ahí. Es decir, si Fidel Castro fue a la Sierra Maestra, ellos tenían todo el derecho de ir ahí. Tenían cierto apoyo norteamericano, en los Estados Unidos los habían entrenado. Lo que sucede es que Kennedy en el último momento empieza a cambiar los planes que iba a hacer en Trinidad. En Trinidad había grandes posibilidades de poder armar el pueblo, de que ellos se bajaran caminando de los Me barcos. imagino Trinidad por todo lo que estaba en las montañas con... Tenían las montañas al lado y no solo eso, los aviones de Castro no tenían autonomía de vuelo para llegar hasta Trinidad, que fue el factor determinante en Bahía de Cochinos. Porque Kennedy me envía los primeros vuelos, lo primero que hace es, de 16 aviones que se iban a enviar, solo manda 8. Y luego suspende los bombardeos durante 72 horas. Ya no había nada que hacer en ese momento. Es lógico que se sientan traicionados porque fueron traicionados. Es decir, el gobierno americano le dio la espalda y los dejó en Cuba. Luego sí pagaron un rescate, como se ha dicho, en compotas o lo que fuere. Que no fue solo en compotas. No. Había material médico, alimentación para los niños. El gobierno americano tomó una decisión en ese momento, el propio Kennedy, que había metido la pata, tomó la decisión de rescatarlos. Y bueno, la decisión giraba en torno a no darle posibilidades al gobierno cubano, sino que esa indemnización fuera para ayudar al pueblo. Es decir, y eso fue una política que continuó después. Es decir, el gobierno americano no va a intervenir en Cuba, pero utiliza ciertas herramientas de la política para no ayudar al gobierno. Te pregunto yo, en la investigación para este trabajo, te pongo esta pregunta como algo sobre la mesa de cubano a cubano. Cuando la crisis de los cohetes, donde interviene Kennedy, interviene Nikita y Fidel se queda tan molesto. A Fidel se le deja fuera de la negociación que hace Nikita con Kennedy. Es que existe un pacto, el cual nosotros no conocemos. No solo eso. Entre Nikita y los Estados Unidos de no intervención a Cuba, pase lo que pase. Es decir, este país puede ver cómo le tumban avionetas y no hace nada. Este país viaja y va a otro continente a liberar un pueblo. Sin embargo, sabe que a 90 millas hay un pueblo que está oprimido, paliado, que tiene una dictadura y no pasa. Hay un pacto secreto, existe. Bueno, ya no es secreto. Lo primero es que no solo que Kennedy estableció ese pacto, sino que establece ese pacto mientras los brigadistas estaban presos en Cuba. Es decir, esas personas se pasaron 20 meses en Cuba, 21 meses presos, y coincide que ellos están en Cuba cuando Kennedy está haciendo esa negociación. La molestia de esta gente, el enfado, la rencilla que le tiene este grupo de cubanos a Kennedy no es de gratis. Imagínate tú que cuando ellos llegan aquí a Miami son recibidos por Kennedy, y Kennedy, que había hecho ese negocio oscuro con Nikita, le dice: yo les voy a devolver esta bandera, que es la bandera de la Brigada 2506, se las voy a devolver en una Cuba libre. Luego que pasan los años, porque nada de eso se conocía en ese momento, pero ya todos esos récords son libres, es decir, todos esos papeles se han desclasificado. Y hay conocimiento, eso está abierto, cualquiera de nosotros puede acceder a ese conocimiento. Entonces, es aún mayor, ¿no? Kennedy no solo es un come mierda, como dijo uno en el documental, El Vaticano, sino es un sinvergüenza, ¿no? El Vaticano desclasifica documentos cada 75 años. Y el gobierno de los Estados Unidos desclasifica documentos cada vez que le da la gana, los que le da la gana. Yo te voy a comentar algo que yo viví, que tienen que haber vivido muchos cubanos. En la Catedral de San Pedro, en Roma, cuando te están dando el tour, te están enseñando
lo que hay en la catedral. Y con un orgullo increíble alguien dice, y este papa que está aquí, momificado, es el papa que tuvo que ver con el arreglo entre Nikita Khrushchev y Kennedy y Cuba. Y lo que la gente allí miraba, yo dije, es decir, este papa tiene que ver con un arreglo que hizo Kennedy, Nikita Khrushchev, para que los cubanos siguieran así. Es decir, el arreglo cual es, Nikita levanta las bases, hay un pacto de no agresión y sigue la vida. Pasaron 60 años, hay niños encarcelados, hay presos políticos y Estados Unidos... Mira, si eso forma parte de la historia y todo eso, yo pienso que los cubanos tenemos que ser capitanes de nuestro propio destino. No tiene que ser los americanos, no tiene que ser un gobierno extranjero. Ciertamente necesitamos ayuda para poder con ese régimen, pero nosotros tenemos que ser los capitanes de nuestro destino y no nosotros los que vivimos fuera, que ya no estamos en ese contexto. La gente que vive ahí tiene que saber que si no hace algo por ellos mismos, vivirán así eternamente. El poder nunca quiere ceder el poder. Es decir, y ese ha sido un poder preparado durante 60 y tantos años para mantener el poder. Han hecho un lavado de memoria, han reprimido y las consecuencias están ahí. Nadie quiere vivir en ese país. Mira cómo hay gente por todas las fronteras esas que parte el alma a eso, compadre. ¿Dónde se estrena el documental para que la gente lo pueda ver? El documental se estrenó en el Festival de Cine de Miami y se va a hacer una presentación especial por el aniversario de la brigada, ahora el día 20, miércoles 20 a las 6:30 de la tarde en el Tower. Okay. Una cosa bien chévere es que el festival, que es quien está organizando este evento, ha dado que sea gratis la entrada y solo hay que hacer una reservación a través del website del Tower Theater y ya está. Y bueno, la gente puede acceder directamente a un documento nuevo y... Con testimonio. Con testimonios directos. Que es lo más importante. Sí. Oye, te agradezco mucho. Primero la espera y además pues la oportunidad de poder conversar de un tema el cual a mí me toca mucho. Y es un tema que yo llevo mucho, por eso cuando mi productora me contó la historia le dije, hasta ahí yo creo que esto merece un tiempo especial. Y yo sé que somos un show de comedia, somos un show de diversión, pero lo que no nos podemos olvidar es que somos un show hecho por cubanos para cubanos. Eso mismo te iba a decir, es un show de cubanos. Es decir, esa tristeza que nos quisieron meter, tristeza soviética, eso no está en el corazón del cubano. Aquí yo estaba sentado ahí muerto de la risa, ¿ves? Te doy mi mano y te agradezco. Gracias, compadre. Ya regreso con mucho más y todo el que esté en Miami, ahí está, pues la oportunidad para el 20 de abril poder disfrutar de este material. Ya regreso. Ya se acabó tu 5-9 y yo doble 2. Ya son 60 años trancado el dominó. Ya no tenemos miedo, se acabó el